Los ríos profundos, escrita por el autor José María Argüelles. Pertenece a la corriente literaria el indigenismo. Se adscribe a un movimiento literario que busca dar voz y visibilidad a la población indígena, denunciando sus condiciones de vida y reivindicando su cultura. Este movimiento se desarrolla en Latinoamérica, especialmente en países con una fuerte presencia indígena, como Perú, Bolivia y Ecuador. Algunas características del indigenismo en la obra. El realismo. La novela presenta una descripción detallada y realista de la vida en los Andes, incluyendo sus paisajes, costumbres y problemáticas sociales. Denuncia social. Se denuncia la discriminación y el abuso que sufren los indígenas por parte de la sociedad occidental. Valorización de la cultura indígena. Se destaca la riqueza y belleza de la cultura andina, así como su capacidad de resistencia frente a la aculturación. Personajes indígenas. La novela presenta indígenas complejos y auténticos, mostrando sus luchas internas y su relación con el mundo que los rodea. Capítulo 1. El viejo. El relato empieza cuando Ernesto cuenta su llegada al Cusco, acompañando a su padre Gabriel, quien era abogado y viajaba continuamente buscando dónde ejercer su profesión. En la antigua capital de los Incas visitan a un pariente rico, al que conocen como el Viejo, para solicitarle alojamiento y trabajo, pero este resulta ser un tipo avaro, tosco y con fama de explotador, por lo que deciden abandonar la ciudad y buscar otros rumbos. Pero antes pasean por la ciudad. Ernesto se deslumbra ante los majestuosos muros de los palacios de los Incas, cuyas piedras finamente talladas y perfectamente encajadas le parece que se mueven y hablan. Luego pasan frente a la iglesia de la compañía y visitan la catedral, donde oran frente a la imagen del Señor de los Temblores. Allí se encuentran nuevamente con el Viejo, quien estaba acompañado de su sirviente indio, símbolo de la raza explotada. Ernesto no puede contener el desagrado que le produce el Viejo y lo saluda secamente. La despedida. En este capítulo, Ernesto relata los viajes de su padre como abogado itinerante de diversos pueblos y ciudades de la sierra y de la costa. Viaje en lo que le acompaña desde muy niño. Cuenta anécdotas curiosas que le toca vivir en algunos pueblos. Llegan, por ejemplo, a un pueblo cuyos niños salían al campo a cazar aves para que no causaran estragos en los trigales. En ese mismo pueblo había una cruz grande encima de un cerro, que durante una festividad religiosa era baja por los indios en hombres. En otra ocasión llegan a Huancayo, donde casi se mueren de hambre, pues sus habitantes, que odiaban a los forasteros, impidieron que los clientes fueran a verles. En otros pueblos las personas les miran con rabia, a excepción de una joven alta y de ojos azules, que parecía más amable. Ernesto se venga en esa ocasión cantando guainos y a todo pulmón en las esquinas. En Huaycapí, cerca de Huayos, contempla con unos loros que posaban en los árboles. Son muertos y abalazados por unos tiradores, siendo lo extraño que dichas aves no se animaran a alzar su vuelo y cayeran así mansamente.
una tras otras. De allí pasan a Cangallo y siguen hacia Huamanga por la pampa de los murochocos, célebres jinetes andinos. Ernesto cuenta cómo su padre le promete cuenta cómo su padre le promete que sus continuos viajes acabarían en Abancay, pues, pues allí vivían un notario viejo amigo suyo, quien sin duda, quien sin duda le recomendaría muchos clientes. También le promete que le matriculará en un colegio. También le promete. Llegan pues a Abancay y se dirigen a la casa del notario, pero este resultó ser hombre enfermo y ya inútil para el trabajo, y para el colmo, con una mujer y hijos. Descorazonado, el padre prefiere alojarse en una posada, donde coloca su placa de abogado, pero pero los clientes no llegan y entonces decide reprender sus viajes. Pero esta vez ya no le podrá acompañar Ernesto, pues ya estaba matriculado de interno en un colegio de religiosos de la ciudad, cuyo director era el padre Linares. Su decisión se apresura cuando el tal Joaquín, un hacendado de Chahuayanca, llega a Abancay a solicitarle sus servicios profesionales. Ernesto se despide entonces de su padre y se queda en el internado. La hacienda. En este capítulo Ernesto cuenta la vida de los indios en la hacienda colindante a Abancay, Patibamba, a donde solían ir los domingos tras salir del internado. Pero a diferencia de los indios con quienes había vivido su niñez, estos parecían muy huraños y vivían encerrados. Relata también las mismas oficiadas del padre y cómo éste predicaba el odio hacia los chilenos y el desquite de los peruanos por la guerra de 1879, y elogiaba a la vez a los hacendados, a quienes calificaba como el fundador de la patria, pues eran, según su juicio, los pilares que sostenían la riqueza nacional y los que mantenían el orden. Puente sobre el mundo. El título de este capítulo alude al significado del nombre quechua de Pachachaca, el río cercano a Abancay, sobre el cual los conquistadores españoles construyeron el puente de piedra y cal, que hasta hoy sobrevive, con la esperanza de poder encontrar algún indio colono de la hacienda. Ernesto aprovecha los domingos para visitar Huanupata, el barrio alegre de Abancay, poblado de chicherías, abarral, pestilente, donde también se podían encontrar mujeres fáciles. Para su sorpresa, no encuentra a ninguno de los colonos y solo ve a muchos forasteros y parroquianos. De todos modos, continúa frecuentando dicho barrio, pues los fines de semana iban allí músicos y cantantes a tocar arpa y violín y cantar huaynos, lo que le recordaba mucho a su tierra. Luego pasa a describir la vida en el internado. En primer lugar, cuenta cómo el padre incentiva el espíritu patriótico entre los alumnos, teatralizando entre ellos peleas entre peruanos y chilenos. Luego menciona a los alumnos, refiriéndose sobre sus orígenes y características. El Lleras y el Añuco, que eran los más abusivos y rebeldes de los alumnos. El Palacitos, el menor de edad y a la vez el más tímido y débil de todos. El Romero, el Peluca y otros más. También se menciona a una joven demente,
la opa Marcelina, que era ayudante de la cocina y que solía ser desnudada y abusada sexualmente por los alumnos mayores, sobre todo por Lleras y Pelucas. Lleras incluso trata de obligar al Palacitos para que tenga relaciones sexuales con Marcelina, mientras esta era sujetada en el suelo con el vestido levantado hasta el cuello. El Palacitos se resiste, llorando y gritando. El Romero, hastiado de los abusos de Lleras, le reta a pelear, pero el encuentro no se produjo. Zumbayu. Esta vez Ernesto relata cómo uno de los alumnos, el Antero o Marcasca, rompe la monotonía de la escuela al traer un trompo muy peculiar al cual llamaban Zumbayu, lo que se convierte en la sensación de la clase. Para los mayores solo se trata de un juego infantil, pero los más chicos ven en ello un objeto mágico que hace posible que todas las discusiones queden de lado y surja la unión. Antero le regala Zumbailio a Ernesto y se vuelven desde entonces muy amigos. Ya con la confianza ganada, Antero le pide a Ernesto que le escriba una carta de amor para Salvinia, una chica de su edad. Luego, ya en el comedor, Ernesto discute con Rondinel, un alumno flaco y desgarbado, quien le reta una pelea para el fin de semana. Yera se ofrece para entrenar a Rondinel mientras que Valle alienta a Ernesto. En la noche los alumnos mayores van al patio anterior. Allí el Peluca tumba a Marcelina y yace con ella. De lejos, Ernesto ve que Lleras y Añuco colocan sigilosamente en la espalda del Peluca unas tarántulas o apazancas. Algunos se asustan al verlas, pero el Peluca las arroja y las aplasta sin temor. El motín. A la mañana siguiente, Ernesto le entrega a Antero la carta que escribió para Salvinia. Antero la guarda sin leerla. Luego le cuenta a su amigo su desafío con Rondinel. Antero se ofrece para amistarlos y lo logra, haciendo que los dos rivales se den la mano. Luego todos se van a jugar con Zumbailus. Al mediodía escuchan una gritería en las calles y divisan a un tumulto conformado por las chicheras del pueblo. Algunos internos salen por curiosidad, entre ellos Antero y Ernesto, que llegan hasta la plaza, la que estaba copada por mujeres indígenas que exigían que se repartiera la sal, pues a pesar de que se había informado que dicho producto estaba escaso, se enteraron de que los ricos de las haciendas las adquirían para sus vacas. Encabezaba el grupo de protesta una mujer robusta llamada Doña Felipa, quien conduce la turba hacia el almacén, donde se encuentran sacos de sal cargados en mulas. Se apoderan de la mercancía y lo reparten entre la gente. Felipe ordena separar 3 costales para los indios de la hacienda de Patibamba. Ernesto la acompaña durante todo el camino hacia dicha hacienda, coreando los huaynos que cantaban las mujeres. Reparten la sal a los indios y agotado por el viaje, Ernesto se queda dormido. Despierta en el regazo de una señora blanca y de ojos azules, quien le pregunta extrañada quién era y qué hacía allí. Ernesto le responde que había llegado junto con las chicheras a repartir la sal. Ella por su parte le dice que es cusqueña y que se hallaba de visita en la hacienda de su patrona. Le cuenta además cómo los soldados habían irrumpido y arrebatado a latigazos a la sal a los indios. Ernesto se despide cariñosamente de la señora y luego se dirige hacia el barrio de Guanapata, donde ingresa a una chichería para escuchar a los músicos. Al anochecer le cuenta allí a Antero, quien le cuenta que el padre Linares estaba furioso por su ausencia. Ambos van a la Alameda a visitar a Silvinia y a su amiga Alcira. Esta última estaba interesada en conocer a Ernesto, según Antero, pero al llegar solo encuentra a Salvinia, quien se despide al poco rato, pues ya era tarde. Antero y Ernesto vuelven al colegio. Quebrada Honda.
En el colegio, Ernesto es azotado por el padre, quien luego de interrogar sobre lo que había hecho en la ciudad, Ernesto le responde que solo había acompañado a las mujeres para repartir la sal a los pobres. El padre le replica diciéndole que aunque fuese para los pobres, se trataba de un robo. Finalmente castiga a Ernesto prohibiéndole su salida el domingo. Al día siguiente, Ernesto acompaña al padre al pueblo de los indios de la hacienda. El padre se sube a un estrado y empieza a sermonear a los indios en quechua. Le dice que todo el mundo padece uno más que otro, pero que nada justifica el robo, que el que roba no recibe lo robado es igual condenado. Pero se alegraba de que ellos hubieran devuelto la mercancía y que ahora la recibirían en mayor cantidad. Ante esta prédica ardiente, las mujeres rompen el llanto y todos se arrodillan. Termina su prédica, el padre ordena a Ernesto volver al colegio, mientras que él se quedaría a dar la misa. Ernesto aprovecha para averiguar sobre la señora de ojos azules. El mayordomo de la hacienda le informa que ella se iría con su patrona al día siguiente, por temor al arribo del ejército, que venía a imponer el orden. Ernesto regresa al colegio y le recibe el hermano Miguel, quien le da el desayuno y le cuenta que esa mañana dedicaría a los alumnos a jugar vóley en el patio. Luego irrumpe Antero trayendo un winco, un trompo especial al cual calificaba de laica, por tener, según su creencia, propiedades mágicas como enviar mensajes a personas lejanas con besido. Ernesto hace bailar el winco, mandándole un mensaje a su padre diciéndole que estaba soportando bien la vida en el internado. Entretenidos estaban así cuando de pronto oyen gritos en el patio. Se acercan y ven al hermano Miguel ordenando caminar de rodillas a Lleras, de cuya nariz manaba sangre. Se entera de que Lleras había primero empujado al hermano insultándole solo porque le había marcado un foul en el juego. En respuesta, el hermano le había dado un puñetazo. En medio del tumulto llega el padre directo, a cual Miguel cuenta lo sucedido, explicándole que reaccionó violentamente al ver mancillado en su persona el hábito de Dios. El padre ordena a Lleras a ir a la capilla. Los demás internos se quedan en el patio y discuten entre ellos. Palacito teme que ocurra una desgracia en el pueblo por las ofensas hechas en un religioso. Al día siguiente se esparce la noticia de que el ejército estaría en Abancay para imponer orden. El padre ordena que todos los alumnos se reconcilien con el hermano Miguel, quien les pide perdón y abraza a cada uno de ellos. Pero cuando se acercan las Lleras, este le hace un gesto de repulsión y se recoge a esconderse. Es la vez que los alumnos ven a Lleras después de enteraron de que esa misma noche había huido del colegio. Añuco también se alista para irse del colegio, aunque reconciliado con todos. Palacito se acerca después. Creen que con la reconciliación ya no ocurrirá más desgracia en el pueblo. Hoy yo le hablaré sobre el capítulo 9 titulado Los colones. Que al llegar a la ciudad hay un regimiento de soldados para reprimir a las indias revoltosas. Los soldados ocupan las calles y plazas, instalan el cuartel en un edificio abandonado. Ahí Ernesto pide al padre que lo deje regresar donde su papá, pero a esto el padre se niega, dándole en cambio permiso para salir el sábado a la ciudad con Antelo. Ernesto le pide al romerito que por medio del canto de su rondín envíe un mensaje a su padre.
Ahí los alumnos comentan los chismes de la ciudad. Dicen, las chicheras capturadas son azotadas. Y al responder a los militares con su lenguaje, estos les meten excremento en la boca. Cuentan también que doña Felipa y otras chicheras habían huido cruzando el puente del Pachachaca, donde dejaron a una mula desgollada, con cuyas tripas cerraron el paso, atándola a los postes. La cabecilla dejó su rebozo en lo alto de una cruz de piedra, de manera de provocación. Al acercarse los soldados, estos reciben disparos de lo lejos y no se atreven a seguirlas, pues las chicheras ya iban con ventaja. Llegando el sábado, Ernesto y Antelo conversan en el patio del colegio. Antelo cuenta que Lleras había huido del pueblo. En cuanto al Añuco, comenta que los padres planeaban hacerle fraude. También mencionan el temor de la gente de que Felipa retornase con los chuscos silváticos a atacar a las haciendas y revolver a los colones. Ante esa situación, Antelo dice que estaría de parte de los hacendados. Ambos van a la Alamada a visitar a Silvinia y a su amiga Alcira. Al ver a esta última, Ernesto se recuerda de una joven de la que se había enamorado en uno de los tantos pueblos que él había visitado, pero nota que Alcira tiene las pantorrillas muy anchas y eso le molesta a él y le desagrada. Al poco rato Ernesto se despide y corriendo llega al barrio del Unupaca e ingresa a una chichería que estaría llena de soldados. Uno de estos afirma que Felipa estaba muerta. Luego Ernesto se va corriendo hacia el puente del Pachachaca para ver los restos de la mula muerta y el rebozo de Felipa, que inflameaba en la cruz al llegar. Divisa al padre Augusto, que bajaba cuesta abajo, camino a dar una misa a la hacienda Ninabamba. Detrás del padre iba sigilosamente Marcelina, quien al pasar cerca de la cruz coge el rebozo y se lo pone. Ernesto retoma a la ciudad y al atardecer regresa al colegio, donde se entera de que el día siguiente partiría hacia el Cusco. Eso es todo. Gracias. Yaguarmayo. Los alumnos se enteran de que la banda del regimiento dará retreta en la plaza de la ciudad después de la misa del día siguiente, domingo. El Chipro retra al valle a pelear ese día. Ya muy de noche vienen a recoger a Ñuco y a todos lo despiden. El Añuco regala sus daños rojas al palacito. Todos se sienten conmovidos. Al día siguiente se levantan muy temprano y deciden que no haya ya la pelea entre el Chipro y Valle. Van todos a ver la retreta en la plaza. La banda militar la conforman reclutados que tocan instrumentos musicales de metal
El Palacitos estalla de alegría al conocer en el grupo al joven Prudencio, de su pueblo natal. Ernesto se retira para buscar a Antero y a Salvina y a Alcira. Encuentra a las dos chicas, pero ve que un joven que se identifica como el hijo del comandante de la guardia invita a Salvina a caminar, tomándola del brazo, tras que ellos van por otro muchacho. De pronto aparece Antero furioso, quien increpa a los dos jóvenes. Le dice que la chica es su enamorada. Se produce una gresca. Ernesto deja a Antero con su lío y se dirige al barrio de Buenapata. Entra en una chichera donde se estaba una arvispa, a quien todos admiraban y llamaban Papacha Oblita. Al local ingresa luego un cantor que había llegado a la ciudad acompañando a un quimichú. Ernesto recuerda haberlo visto, años atrás, en el pueblo de Aucara, durante una fiesta religiosa. Conversan ambos. El cantor dice llamarse Jesús Guaranca Gabriel y relata su vida errante. Ernesto le invita un picante. Una moza empieza a cantar una canción en la que ridiculiza a los guardias, apodado Guay Rurros, que significaba frijoles, por el color de su uniforme. El arpista le sigue el ritmo. Un guardia civil que pasaba cerca escucha e ingresa al local, haciendo callar a todos. Se produce un tumulto y los guardias se llevan preso al arpista. Los demás se retiran. Ernesto se despide del cantor Jesús y regresa a la plaza. Ve al Palacitos alegre y orgulloso, que no dejaba al Prudencio. También encuentra a Antero, quien se había amistado con el joven, con quien peleará poco antes. Se lo presenta. Se llamaba Gerardo y era natural de Piura. El otro joven que le acompañaba era su hermano Pablo. Ernesto le estrecha las manos. Luego se despide y decide volver al colegio, pero antes se dirige a la cárcel para visitar al Papacha Oblitas. El guardia no lo deja ingresar, solo le informa que el arpista sería liberado pronto. Ernesto retorna entonces al colegio y se topa con Peluca, a quien encuentra muy angustiado, pues ya no encontraba a Marcelina. La cocinera le cuenta a Ernesto que Marcelina se había subido a la torre que dominaba la plaza. Ernesto va a buscarla y efectivamente encuentra a Marcelina echada en lo alto de la torre, mirando sonriente y feliz a la gente de abajo. No queriendo turbar su breve rato de alegría, Ernesto la deja y retorna al colegio. Los guardias que fueron en persecución de Felipa no logran capturarla. Poco después los militares se retiran de la ciudad y la Guardia Civil ocupa el cuartel. En el colegio, Gerardo, el hijo del comandante, se convierte en una especie de héroe. Supera a todos en diversas disciplinas deportivas y tiene habilidad para ser amigo y conquistar a las chicas. El Antero se convierte en su amigo inseparable. Ernesto se enoja cuando ambos, Gerardo y Antero, empiezan a hablar de las chicas como si fueran trofeos de conquista, jactándose de que cada uno tenía ya dos enamoradas al mismo tiempo. Ernesto se molesta con ellos y les dice que para ambos son unos perros, iguales que Lleras y el Peluca. Se alteran y en el calor de la discusión. Ernesto insulta y patea a Gerardo, pero no llega más, pues Antero lo detiene. Aparece el padre Augusto y ante él Ernesto trata de devolver a Antero su zumbayú, pero Antero no lo acepta, pues se trataba de un regalo. El padre les pide que resuelvan sus problemas entre ellos. Desde ese entonces Ernesto no volvió a hablar con Antero y Gerardo. Entierra el zumbayú en el patio interior del colegio, sintiéndose profundamente el cambio de Antero, a quien compara con una bestia repugnante. Otro día, Ernesto se encuentra con el Peluca, quien estaba preocupado porque Marcelina ya no aparecía. Decían que ella estaba enferma, con fiebre alta. Los alumnos comentan el rumor de que la peste del tifus estaba causando estragos en Ninabamba, la hacienda más pobre cercana a Bancay, y que podía llegar a la ciudad. A la mañana siguiente, Ernesto se levanta con un presentimiento y va corriendo a la habitación de Marcelina. Le encuentra ya agonizante y llena de pijos. El padre Augusto ingresa de pronto y ordena severamente a Ernesto que se retire. El cuerpo de Marcelina es cubierto con una manta y sacado del colegio. Ernesto lo encierran en una habitación, temiendo que se hubiera contaminado con los pijos, y le lavan la cabeza con creso. El padre le va a ver y le comunica que suspendería las clases por un mes y que lo dejarían volver donde su papá, pero debía permanecer todavía un día encerrado. Todos los alumnos se retiran sin poder despedirse de Ernesto, a excepción del Palacito, quien se acerca a su habitación y por debajo de la puerta le deja una nota de despedida y 2 monedas de oro, para su viaje o para su entierro. Ernesto comprende a Palacito. Por ser indígena, se preocupará por el ceremonial fúnebre. El portero Abraham y la cocinera también presentan síntomas de la enfermedad. Abraham
regresa para morir a su pueblo y la cocinera fallece en el hospital. El padre al fin decide soltar a Ernesto al tener ya el permiso de su papá de enviarlo donde su tío Manuel Jesús, que es llamado el Viejo. Ernesto le desagrada al principio la idea, pero al saber que en las haciendas del Viejo, situadas en la parte alta de Apurímac, laboraban cientos de colonos indios, decide partir cuanto antes. Libre al fin y ya en la calle, Ernesto decide ir primero a la hacienda Patibamba, la más cercana a Abancay, para ver a los colonos. Al cruzar la ciudad, la encuentra solitaria y con los negocios cerrados. Se entera de que pronto la ciudad sería invadida por miles de colonos contagiados de la peste, los cuales venían a exigir que el padre les oficiara una misa grande para que las almas de los muertos no penaran. Ernesto llega al puente sobre el Pachachaca y lo encuentra cerrado y vigilado por los guardias. Sale entonces de la ciudad por los cañavelares y llega hasta las chozas de los colonos en Patibamba, pero ninguno de ellos los quiere recibir. A escondidas observa a una chica de 12 años extrayendo nidos de piques o pulgas de las partes íntimas de otra niña más pequeña, sin duda su hermanita. Conmovido por tal escena, Ernesto se retira corriendo y termina tropezándose con una tropa de guardias encabezada por un sargento. Esta, al enterarse de que Ernesto era el amigo del hijo del comandante, le toma bajo su protección y lo envía con un mensaje para el padre, avisándole que los guardias dejarían pasar a los colonos y que estos estarían llegando a la ciudad a medianoche. Ernesto vuelve entonces al colegio, dando el mensaje al padre. Este dice que ya tiene preparada la misa y que daría 3 campanadas a medianoche para reunir a los indios. Ernesto se queda a dormir en el colegio, escucha las campanadas y nota que la misa es corta. Al día siguiente se levanta temprano y abandona la ciudad, esta vez ya definitivamente. Se da tiempo de dejar una nota de despedida en la puerta de la casa de Salvinia junto con un lirio. Cruza el puente del Pachachaca y contempla las aguas del río, que imagina que tienen un poder purificador al llevarse los cadáveres a la selva, el país de los muertos, tal como debieron arrastrar el cuerpo de Lleras.